Señor me ha permitido pasar para poder ayudarlas a ustedes a través de esta palabra que el Señor me ha dado. Vamos a dar continuidad a la segunda sección de la mujer virtuosa, titulada Deje que Dios ponga las manos. Está relacionada esta parte con el trabajar divino que tiene la mujer virtuosa. La mujer virtuosa, ella necesita pasar por un proceso de amoldamiento, un proceso de refinamiento para que pueda ser útil en las manos del alfarero. Pues bien, vamos a dar inicio para poder comprender lo que el Señor nos quiere hablar. Para esto, yo quiero compartir pantalla con ustedes. ¿Me permiten? He titulado esta palabra barro en manos del alfarero. Para esto vamos a tener como lectura de apoyo a Jeremías capítulo 18, versículo de 2 al 6. Pero antes, para ilustrar el mensaje de esta noche, el cual el Señor nos va a hablar, yo quiero compartir con ustedes, si me lo permiten, las experiencias de vida que el Señor me ha permitido pasar para poder llegar a ser útil en las manos de Él. Todo comienza cuando yo me caso. Yo venía completamente pensando que todo iba a ser color de rosa. Tan pronto yo me casé, hace 22 años. Yo llegué a Cartagena con muchas ilusiones y con el deseo de servir con mi esposo, porque yo le pedí al Señor que me diera un varón de Dios. Esa fue la oración mía, Dios me lo concedió. Y seguí orándole al Señor. Cuando yo me caso y vengo a vivir a Cartagena, inmediatamente el Señor empezó a tratar con mi vida y yo empecé a ver que el fuego era intenso por causa de que mi esposo y yo estábamos iniciando nuestra vida de parejas, y cuando uno está iniciando su vida de pareja hay mucha dificultad para poderse acoplar realmente. Nosotros estábamos en el proceso de poder amalgamarnos y no podíamos. Era normal. Después de 22 años pude comprender que era normal que pasáramos por las experiencias de los tratos por causa de que éramos caracteres distintos. Yo empezaba a llorar cuando de pronto él me exhortaba. ¿Por qué? Porque yo venía de un hogar, ustedes saben, nosotras las mujeres somos muy sensibles. Yo venía de un hogar donde tenía a mamá y a papá que nunca pues me hablaron, digamos, fuerte o me hicieron una exhortación. Y al venir yo y tener mi hogar, yo empecé a sufrir por eso. Y eso para mí era un oprobio mientras yo pasaba el proceso de adaptación con mi esposo. Pasó un tiempo y seguíamos en el mismo proceso. Yo lloraba y lloraba. Y una vez le dije a mi esposo que yo me iba a ir para Barranquilla, figúrense ustedes eso. Iba yo a tomar una decisión arbitraria sin consultarle a mi Señor. ¿Por qué? Porque yo no quería, hermana, dejarme moldear por este alfarero divino. Y seguía yo defendiéndome, y un día, ¿saben qué hice yo? Cogí y le escribí una nota y se la coloqué en el espejo de nuestro cuarto. Y en esa nota yo le escribí a él que la mujer tenía que ser tratada como vaso frágil. Y él me contesta que la mujer tenía que someterse, figúrense. Estábamos nosotros reincidiendo, pero todo tenía un propósito, amadas hermanas. Pasó el tiempo, finalmente nosotros pudimos acoplarnos. Fueron 5 años para podernos acoplar, permitir que el Señor trabajara en nosotros, en nuestros caracteres, en mis sentimientos.
Yo era una mujer muy sensible y también lloraba bastante, era muy frágil, a mí no me podían decir nada porque yo era delicada, pero Dios trató esa fragilidad y esa delicadeza, tanto que superamos esa experiencia y luego vino la parte de querer ser madre. Muchos de ustedes conocen mi testimonio en esa parte. Cuando yo quise ser madre, empecé a darme cuenta que no lograba quedar embarazada y acudí a médicos, me hicieron tratamientos, por fin logré quedar embarazada. Pero el gozo, la felicidad de mi esposo no duró mucho porque ese bebé yo lo perdí, tuvo una pérdida y eso fue doloroso para nosotros. Nosotros llorábamos amargamente porque queríamos ser padres, pero aceptamos la voluntad de Dios y dijimos, bueno, Señor, te seguiremos sirviendo, aunque tú no nos des hijos, porque nosotros te amamos a ti, no porque nos des o nos dejes de dar, sino porque realmente tú has hecho en nuestras vidas una obra maravillosa, tú has tenido misericordia de nosotros y nosotros seguimos, hermanos, sirviendo al Señor. Hasta que Andrés Daniel llegó a nuestras vidas por la misericordia del Señor, por la voluntad del Señor. Y nuestras vidas nuevamente llegaron a ser felices hasta el día de hoy con nuestro hijo. Ha sido una bendición. Y durante este proceso también el Señor trató conmigo en la parte laboral. Ya hemos visto tres aspectos de mi testimonio en la parte del matrimonio, en la parte de ser madre y ahora viene la parte laboral. La parte laboral, hermana, sí me hizo llorar bastante. ¿Por qué me hizo llorar? Porque el Señor levantó compañeros que me injuriaran, compañeros que se burlaban de mí. Yo más, sin embargo, por ser practicante, yo entré a la empresa siendo practicante y yo soportaba todo esto, mas Dios hizo justicia. Y las personas que un día me ofendieron con palabras, palabras que eran muy destructoras, como una que una compañera me llegó a decir que yo, él era para mí mi aguijón, figúrense. Esa persona me dijo estas palabras, yo soy tu aguijón. Yo dije, Señor Jesús, estás vencido, Satanás. Y otra compañera me llegó a decir, tú eres ave de mar agüero. Entonces, cuando ella me dice que yo soy ave de mar agüero, ya Dios había tratado conmigo muchas áreas de mi vida. Y yo me levanté, yo le dije, sabes, yo en esta empresa soy una bendición con la autoridad que me dio el Padre Celestial. Yo le dije, soy bendición. Y hoy en día, hermano, ninguna de las personas que me ofendieron con sus palabras están hoy en la empresa. Dios hizo justicia. ¿Por qué, hermano? Porque Dios me llevó a humillarme y a quebrantarme de tal manera que yo reconociera que yo no era nada bueno, que en mí no había nada bueno y que era necesario que yo pasara por el refinar del alfarero. Y la gloria sea para Cristo. Todas estas personas hoy en día buscan oración, que yo ore por ellas y estoy ahí presta para ellas. Y gracias al Señor, hermano, por esa obra de refinar del Señor en mi vida, porque Él la llevó a cabo con un propósito, que yo llegara a ser útil en las manos del Señor, que el Señor necesitaba cumplir su propósito y su plan en mí, era de poder ayudar a muchas personas a través de mi experiencia. Y gracias al Señor, porque esta experiencia en el Señor ha sido preciosa. Ya hoy, hermana, para la gloria de Dios no me quejo, ya no lloro, ya no me defiendo. Ahora sonrío, ahora alabo al Señor. Aleluya, ahora lo disfruto en medio de la prueba. No quiere decir que el Señor ha culminado el trabajar divino en mí, sigue trabajando, pero teniendo siempre presente que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, sigamos.
Vemos en Jeremías capítulo 18, versículos 2 al 6, que dice, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amadas hermanas, hoy el Señor nos dice que como mujeres virtuosas, nosotros somos barro y que este barro necesita pasar por un proceso. Y vamos a ver el proceso del alfarero para poder construir una vasija. Esa vasija eres tú y soy yo, que Dios quiere transformar, porque así como estamos, nosotras no le podemos servir al Señor. Todavía hay muchas impurezas, todavía hay muchas suciezas que el Señor quiere quitar de tu vida y de mi vida para poder Él usarnos, para nosotros poder llegar a ser mujeres maduras, para poder llegar a ser mujeres que puedan ayudar a otras mujeres a través de este proceso divino, hermanas, porque realmente cuando uno se humilla delante del Señor, alcanza misericordia. Y Dios te da la capacidad de soportar el sufrimiento y nunca pensar que nos vamos a quedar en tal sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos por las aguas no nos vamos a ahogar. Y si pasamos por el fuego, no nos vamos a quemar. Dios es fiel a sus promesas. Entonces veamos ahora el proceso de la alfarería. Y es el siguiente. El alfarero, para poder llevar a cabo la edificación de una vasija, necesita llevar a cabo unos pasos. El primer paso es buscar el barro y limpiarlo. En este proceso, amadas hermanas, nosotras, como barro que somos, el Señor empieza a quitar, a limpiar todas las impurezas que hay en nuestras vidas, lo que no le sirve a Él, lo que le estorba, Dios empieza a limpiarlo con mucha paciencia, con mucha sabiduría, con mucho amor. Este proceso es el proceso de limpieza. En este proceso nosotros empezamos a sufrir cuando Dios empieza a quitar todas esas minucias en nuestra vida. El Señor viene a limpiarnos de qué, amadas hermanas, de la tristeza, de la amargura, de la falta de perdón, de las frustraciones, de las derrotas. Todas esas suciezas que a Dios no le sirven, Él nos limpia. Siguiendo con el proceso, el segundo aspecto es la preparación de la pasta. En la preparación de la pasta, el Señor empieza a moldearnos. Esta masa tiene que ser con las manos el alfarero amasarla. Y nosotros también somos igualmente amasadas. El Señor empieza a amasarnos. Cuando Él empieza a amasarnos, eso nos va a doler y aquí nos quejamos. ¿Y será que nosotros le podemos decir al alfarero, ¿por qué me haces así, Señor? ¿Será que yo le puedo decir, Señor, no quiero que me moldees? No podemos, hermana. Necesitamos permitir que Dios nos moldee. Porque si no nos moldea ahora, hermana, más adelante el fuego nos refinará, aunque nosotras no querramos. Es mejor ahora cooperar con el Señor en este moldeamiento y no después en la gran tribulación. Es preferible ahora permitir que el Espíritu Santo empiece a moldearnos, a darnos forma, la forma que Él quiere y no la forma que tú quieres. Dios te quiere usar, pero para esto tú necesitas cooperar con Dios en la transformación de tu vida, porque la vida nuestra, así como estamos, no le sirve al Señor y Él necesita darle una forma. Siguiendo con el proceso, viene el alfarero y coloca este barro en una rueda. Aquí podemos ver la rueda.
Esta rueda es para darle forma. La anterior es amasar. Aquí en la rueda el alfarero da forma. Miren, ya empieza la vasija a tomar una forma. El Señor nos puede y tiene la libre voluntad de hacerlo, de moldearnos como Él desea. Él nos puede hacer una vasija pequeña, una vasija grande, una vasija honrosa que desea que le sirva a Él. Entonces, este alfarero viene para esto, hermana, para darnos esa forma. El cuarto paso es el secado. Cuando el alfarero le da forma a la vasija, viene el proceso llamado secado. En el secado, nosotros todavía seguimos quejándonos. Nos quejamos porque estamos en la sombra, nos quejamos porque estamos en el sol. Y aún así, hermana, Dios sigue teniendo paciencia con nosotros y sigue Él tolerándonos las quejas, las murmuraciones, las críticas, porque a mí, si yo no he hecho nada malo, porque a ella la tienen en cuenta y no a mí. Todo esto, hermana, son excusas delante de Dios. Y Dios no quiere excusa. Dios quiere que tú te humilles delante de su presencia para que Él pueda hacer ese vaso, para que no te resistas más. Si tú permites que Dios trabaje en tu vida, lógicamente el trabajar será sin mucho dolor y pasarás pronto la prueba. Pero si te resistes, la prueba durará. Todo depende de cuánto nosotros nos humillemos delante de Dios. Y finalmente, el proceso del barro llega a ser fundido en un horno. Figúrense, este es el proceso más importante del barro. El barro necesita ser refinado. Tú y yo necesitamos ser refinada para poder brillar, para ya no ser más rosa, sino ser esa vasija que Dios quiere, que le exprese, que le represente y que pueda, con el testimonio mío y el testimonio tuyo, ayudar a muchas mujeres. Esto es lo que hace una mujer virtuosa, permitir que Dios la moldee, que Dios la trabaje a su manera. Vemos en Romanos 9:21 lo que dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Hermanas, Dios tiene potestad sobre nosotros. Una vez nosotros le hemos entregado nuestras vidas, Él tiene potestad de tratarnos, de hacernos como Él desea, no como yo quiero, sino como Él desea. Cuando nosotros le permitimos a Él, hermana, el trabajar divino, esto se torna en una bendición. Ya no vamos a sufrir, ya no vamos a llorar, sino que vamos a ver las pruebas, el sufrimiento como una bendición. Tenemos que ver que en la prueba nosotros debemos alabarlo. Esto es un aspecto, amada hermana, importante. Cuando estemos pasando por la prueba, alabemos al Señor, adorémosles, porque Él merece la honra. Recordemos cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos adoraban al Señor, ellos alababan a su Señor. Ellos no estaban lamentándose, ellos no estaban quejándose, ellos estaban adorando a su Dios porque sabían que su Dios los iba a liberar de esa cárcel. Otra manera de poder pasar la prueba es humillándose. La humillación a Dios le agrada. Sabemos lo que el Señor dice en Pedro. Dice que nosotros necesitamos humillarnos, que Él rechaza al altivo, lo mira de lejos. Nosotros como barro, hermana, nunca podemos creernos más que los demás, superiores a los demás. Siempre tenemos que creer el que es superior en nosotros es el Señor Jesús. Y Él tiene potestad sobre nosotros. Lo que nosotros hacemos es humillarnos, ser los esclavas del Señor, hermana. Y vale la pena humillarnos para poder ser ensalzada.
El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado, lo dice el Señor en su palabra. Entonces, nosotros vamos a escoger humillarnos y no ensalzarnos. Otro aspecto importante es celebrar la victoria. Aunque estés pasando por prueba, celebra la victoria. Dale gracias al Señor porque tú eres mujer victoriosa, porque Dios no te ha hecho a ti para derrota. Dios te hizo como mujer victoriosa. Por eso no llores más, no sufras más, no te quejes más. Alábalo, humíllate y celebra la victoria. Gracias al Señor porque Él nos viene dando estas pautas para que el tratar divino del alfarero pueda ser de gozo, de bendición. Vemos también en Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7, donde dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bendito sea el Señor, porque el poder es de Dios y no de nosotros. Miren esas vasijas, son unas vasijas de barro, pero ellas tienen un contenido y ese contenido es Cristo, son preciosos. Tu hermana, eres preciosa para Dios. Por eso Él no desiste de ti. No creas que Dios se ha olvidado de ti en el sufrimiento. Dios está contigo. Dios no te ha desechado. Lo que sucede es que Dios está oculto para que tú puedas clamarle a Él. Dios quiere escucharte. Dios quiere que tú le lleves tu causa a Él, para Él poder consolarte, para poder Él abrazarte y decirte, hija, te amo. Y tú poder experimentar que los brazos del Señor son unos brazos que te dan seguridad, son unos brazos en los cuales tú vas a encontrar apoyo, vas a encontrar aliento para avanzar. Gracias al Señor, hermana, porque como dice el Señor en su palabra, todo obra para bien. La prueba que ahora estás pasando, mañana será la bendición que estarás disfrutando. Hoy llora, mañana reirás. Créelo que así es y yo te lo garantizo que así será. Todas las cosas para los que aman al Señor ayudan a bien. La prueba también nos trae ganancia y la ganancia es que el Señor puede lograr hacer de ti y de mí el vaso que Él quiere. A través de la prueba, Él logra hacernos vencedoras, logra llevarnos a cabo como unos vasos maduros, unos vasos que el Señor está edificando. Todavía estamos en este proceso, no podemos decir que ya el Señor culminó este proceso en nosotros, porque todavía lo está llevando a cabo. Y vemos también en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya, hermana, porque realmente es así. Lo que hoy es nuestra tristeza, mañana será nuestro peso de gloria. Aleluya, toda prueba tiene su recompensa. Toda prueba, aleluya, tiene una bendición. Solamente basta que nos pongamos en las manos del alfarero para que Él empiece a hacer esa obra divina. Amada hermana, no detengas la mano que quiere moldearte. No detengas la mano que quiere refinarte, pasarte por el fuego. Pero ya sabes, es como un propósito. No te vas a quedar en esa prueba. Todo el tiempo no va a ser sufrimiento, todo el tiempo no va a ser tristeza, todo el tiempo no va a ser lágrimas. Hay un eterno peso de gloria para aquellos que pasamos esta leve tribulación momentánea. El Señor nos ha dicho una fuerte tribulación, Él nos dice leve porque es pasajera. Es preferible pasar la leve tribulación ahora, que es tiempo, que pasar en la gran tribulación. Amadas hermanas, para culminar, quiero decirles que Dios habita en este vaso de barro. El vaso de barro con un sello de pertenencia dice, Hijo de Dios, marca registrada. Estamos destinados a glorificar a Dios en espíritu, alma y también en cuerpo.
Este vaso de barro es el lugar de adoración a Dios. Nuestro hombre exterior debe estar acorde con el interior, glorificarlo en santidad. Nuestro cuerpo es el altar de adoración y lo expresamos a través de nuestra conducta y tribulación. Entonces, en la prueba, hermana, alábalo, adóralo. ¿Por qué? Porque así tú podrás disfrutar esa prueba. Veamos que el Señor soportó todas las pruebas. Él fue un varón experimentado en quebranto y en dolor. También un Moisés pasó por el desierto, fueron 40 años. Un Daniel fue cautivo a Babilonia, estuvo en el foso de los leones. José fue cautivo también y fue vendido por sus hermanos. Job perdió su familia. También él fue tratado con una sarna. Pero al final Job pudo decir, de oídas te había oído, más mis ojos ahora te ven. Esto es lo que el Señor, amadas hermanas, quiere que nosotros podamos ver. Que con Él nosotros todo lo podemos y todo coopera para bien. Así que, amada hermana, mi voz de aliento es que te goces en la prueba. Entonces, gracias al Señor por su palabra. Aleluya, gloria al Señor. Gracias al Señor por su palabra. Gracias, sierva, por dejarte usar también por el Señor para compartir con nosotras esa rica porción. De verdad, Amén. hermanas, es muy valioso lo que el Señor nos ha hablado en esta noche. Esa vasija es de barro. El barro tal vez no tiene el valor más, digamos, deseable en este mundo. Si a usted le dan un poquito de barro, usted no le da mucho aprecio a ese poquito de barro. Pero gloria al Señor porque Él en ese barro vio una oportunidad. Porque Él dijo, es que el verdadero valor no está en el barro. El verdadero valor está en el tesoro que yo quiero depositar en ese barro, en ese vaso que yo voy a moldear. Un punto que me tocó mucho de compartir de la hermana y también en la lectura del libro es que el primer paso que hace el alfarero después de seleccionar el barro es amasarlo. Y ese amasar, como explicaba el Espíritu a través de nuestra hermana, es para moldear, es para hacer homogénea la masa, para que la masa se vaya incorporando. Entonces, doy gracias al Señor por eso, pero hermanas, saben, hay un secreto. Y es que ese amasar es con agua y el agua representa el Espíritu. Quiere decir que el Señor no la va a coger a usted y a mí sin anestesia. No nos va a empezar a moldear ahí, a maltratarnos. Él va echando espíritu y el espíritu va suavizando, el espíritu va ablandando y la masa va cediendo. Entre más agüita tiene, más suave se hace la masa y él puede ir sacando las piedritas, los palitos, lo que hay allí en esa masa, en ese barro que no permite que sea una masa idónea para formar una vasija. Hermana, pero después que sacan las impurezas, quedan las burbujas de aire. Y esas burbujas, te dirá, pero una burbujita, ¿eso qué daño va a hacer? Nuestra hermana Rosa compartía, el último paso es llevarlo al horno, ¿verdad? A ese horno de fuego. Resulta que si la vasija ya formada tiene una burbujita, cuando sea puesta en el fuego, por esa burbujita se raja, se quiebra y se perdió todo el proceso que hizo el alfarero. Entonces, por eso es que en su sabiduría él amasa con esa agüita para quitar sucios, pero también para eliminar toda burbuja. Entonces, gracias al Señor. ¿Qué es esa burbuja en mi vida? Las quejas, las murmuraciones, las críticas, las insatisfacciones. Entonces yo de pronto puedo decir, pero si yo tengo derecho a decir que no estoy conforme con eso, que no me gusta. Señor dice, sí, tú tienes derecho, pero eso es una burbuja. Y si yo no te la quito, cuando te meta al horno, se va a rajar la vasija por ahí. Y se contenido. Y este contenido es bien costoso.
Este contenido sí vale, no es para desperdiciarse ni una gotica de ese contenido, de ese buen tesoro. Gloria al Señor por esta palabra maravillosa, hermano. Aunque duele, ¿verdad? Es un proceso doloroso, pero el Espíritu decía algo a través de mi hermana. ¿Cómo prefieres? ¿O te dejas moldear ahora y sufres ahora o después? Después es mucho, mucho peor, hermana. Ahorita tenemos el Espíritu, el agüita y el aceite para suavizarlo. Gloria al Señor, amadas hermanas, podemos compartir. Amén. Amén. Gloria al Señor por su palabra. Bueno, qué